Bueno, se repite la historia de un amotinamiento, un sangriento enfrentamiento entre dos pandillas rivales por poder interno en el penal. Juan Víctor Castillo, hay muchas preguntas y pocas respuestas, así dice la población. Sistema penitenciario colapsado. Pero la pregunta es, ¿cómo se origina esto? ¿De dónde proviene la furia para cometer estos asesinatos? Decapitar y prácticamente mutilar a 7 reos. ¿Qué tal, Axel? Amigos televidentes, un placer, muy buenas noches. Siempre lo he dicho cuando nos referimos a los penales en Guatemala, en las cárceles todo, absolutamente todo tiene precio y no se mueve un lápiz sin que el grupo de poder lo sepa. Y lo que acabamos de hablar consta ya en informes de investigación de la Policía y Ministerio Público que aún trabajan en el caso para dar con los autores intelectuales y materiales de este deleznable caso, una masacre en la cárcel Cantel Quetzaltenango. Inició específicamente en el mes de marzo del presente año, cuando el sistema penitenciario tuvo conocimiento sobre una posible vendetta que pretendían realizar dos grupos del narcotráfico que compartían el único edificio que está en la cárcel Cantel en Quetzaltenango, que tiene todas las comodidades, televisión, aire acondicionado, lujos, y que solo el narcotráfico puede pagar. Nos referimos a la conocida planta baja y planta alta. En ese edificio compartían dos grupos, pero que pretendían enfrentarse para tomar el poder. El sistema penitenciario de inmediato con la policía ese mes de marzo coordinó una requisa. 2 se efectuaron en un lapso de una semana. ¿Cuál fue la sorpresa? Que en la planta baja, donde estaba el conocido narcotraficante Ipiña y su jefe de seguridad alias Chabelo, localizaron un revólver y municiones. Bueno, Presidios consideró que ese grupo era el que ya estaba armado y que pretendía asesinar al otro grupo que era de Juancho León, Carlos León, el hijo del narcotraficante zacapaneco. Inmediatamente el grupo de Ipiña es trasladado hacia el área de aislamiento, el sector 9, que está en el ingreso de la cárcel Cantel en Quetzaltenango. Ahí estuvieron a lo largo de 2 meses encerrados. Salían 1 hora a tomar el sol. Obviamente estaban enfurecidos, Axel. Y desató la visita ayer en horas de la mañana a las 11:15 de la esposa de alias Juancho León, Anaís del Carmen Gamboa Méndez, una modelo venezolana que usted está viendo en pantalla. Y según los datos, ella se retira luego de la visita a eso de las 15 horas con 25 minutos. Aborda su vehículo Toyota y en la zona 6 de Quetzaltenango, inmediaciones del periférico, 2 sicarios la estaban persiguiendo y la asesinaron. En cuestión de minutos, Axel y amigos televidentes, Carlos Roberto León Varías, alias Juancho León hijo, se entera del asesinato de su esposa y enfurecido, según los informes policiales, ordena a su grupo criminal desplazarse inmediatamente en busca de su contrincante alias Ipiña y su jefe de seguridad alias Chabelo. Caminaron a lo largo de 5 minutos desde el edificio, desde esa planta alta para el área de aislamiento en el sector 9 de la cárcel Cantel, con machetes en mano. Ingresaron, tuvieron que pasar, ojo con esto, una muralla, una carceleta que divide los sectores con el edificio de los narcotraficantes y es custodiado por 2 llaveros, 2 guardias. Cuando llegan al área de aislamiento encuentran también 2 guardias que se encargan de custodiar ese sector 9. Pero no les importó, probablemente lo superaban en número, armados con machetes y posiblemente con armas de fuego. Obligaron a que abrieran la puerta de ese sector 9 y ahí torturaron a Edwin Humberto Cabrera Ipiña, alias El Piña, y su jefe de seguridad, Edgar Estuardo Márquez Sigüenza, alias Chabelo, jugador de fútbol de Quetzaltenango, y a sus 5 escoltas. Los golpearon, probablemente para que hablaran y dijeran quién eran los 2 sicarios que habían asesinado a la venezolana Anaís del Carmen Gamboa. Y finalmente los mutilaron, y para mostrar su poderío, no solo en Cantel, Axel, sino en todas las cárceles del país, decidieron arrastrar los restos humanos y abandonarlos en todos los sectores 9 de la cárcel Cantel en Quetzaltenango, y de inmediato se atrincheran a su edificio y toman el control total de la planta baja y planta alta. Y hasta esta hora de la noche, ese grupo violento continúa con total impunidad en ese lugar. Nadie los toca, Axel. Definitivamente estamos hablando de una situación
que es difícil de controlar. Y esto queda claro de que el control de los penales los tienen los privados de libertad. Ahora bien, ¿por qué el traslado de 77 privados de libertad si ellos no participaron en esta masacre? ¿Cómo la autoridad toma la decisión de trasladar a los que no provocaron la masacre? ¿En qué se basaron? Te voy a comentar, Axel, y eso tenemos que dejarlo muy claro para figurarnos cómo es la cárcel Cantel en Quetzaltenango. Luego de la puerta principal se encuentran las oficinas administrativas. En los alrededores están los conocidos sectores, son 9. El último es el área de aislamiento, donde estaban los 7 fallecidos, aparentemente castigados por el sistema por localizarles el revólver en el mes de marzo. Y luego hay una puerta custodiada por 2 guardias conocidos como llaveros. Y luego de esa puerta está el campo de fútbol. Cerca de ese campo está el edificio de los narcotraficantes, planta alta y planta baja. A pocos metros están los conocidos módulos A y B, donde se encuentran el personal o la gente de los narcotraficantes, quienes también tienen comodidades en sus bartolinas. Y posteriormente, ya de último, se encuentran los 6 resguardos, donde están los pandilleros de alto perfil criminal, barrio 18, Mara Salvatrucha, que no tuvieron absolutamente nada que ver. Pero ¿quiénes fueron los trasladados? Los denominados paisas, que ocupaban los 8 sectores y que fueron testigos como el grupo aparentemente de Carlos León Varías ingresó violentamente y no le importó los guardias. Abrieron la puerta e irrumpieron esos módulos y por temor pidieron que fueran trasladados a diferentes penales. Axel, los supuestos responsables aún continúan en Cantel Quetzaltenango, en su edificio. Ahí están y tengo entendido que ni siquiera han ingresado para efectuar la requisa. Definitivamente esto también deja claro algo, Juan Víctor Castillo, es que el penal sigue tomado, sigue siendo controlado por estos grupos criminales. Ahora bien, ¿qué pasará con el traslado de estos privados de libertad a otras cárceles? También pueden de alguna manera provocar amotinamientos, porque cada sector o cada cárcel tiene a su grupo criminal. Probablemente la molestia en otros penales, pero al final son paisas que estaban ocupando, te reitero, los 8 sectores que no tuvieron absolutamente nada que ver, según el informe preliminar de las autoridades, con la masacre. Todos señalan, según los testigos, que los supuestos responsables eran los reclusos de los módulos A y B que están al servicio de los narcos y Carlos Roberto León Varías, alias Juancho León, es decir, su gente, que se desplazaron en cuestión de minutos, Axel, caminaron, irrumpieron los módulos, irrumpieron el área administrativa y se dirigieron directamente al sector 9, al área de aislamiento, para torturar a los 7 privados de libertad y que hablaran quién había matado a la venezolana. Y así obtuvieron información y posteriormente los mutilaron, demostrando su... Ahora bien, esto tiene una segunda parte definitivamente, Juan Víctor, porque si se logró la identificación de los 2 sicarios en motocicleta, esta masacre se va a trasladar a las calles. ¿Qué puede originar eso, Axel? Ese es el problema de las cárceles en Guatemala, la impunidad, el corazón que mantiene viva la criminalidad en los 21 penales del país, la corrupción, la impunidad. ¿Cómo es posible que un grupo de narcotraficantes que tienen todas las comodidades en la cárcel porque tienen dinero, incluso se mencionaba que los guardias los cuidaban, van a tomar la decisión de irrumpir violentamente a sectores como que si se tratara el patio de su casa y dirigirse a un área de aislamiento y decidir por la vida de otros privados de libertad y asesinarlos de esta manera tan deleznable y atroz, dejando una escena terrorífica de una película de terror, Axel? Ahora bien, el mensaje es claro, Juan Víctor, si lo comparamos con lo que ha sucedido, por ejemplo, en México. En México son mensajes directos de los grupos de narcotráfico: mutilar, decapitar. En Brasil, lo acabamos de ver hace un año, donde también decapitaron y mutilaron por poder de narcotráfico. Este es un modo de operar y mensaje directo a las bandas rivales. Y se seguirá repitiendo, ¿no? ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién manda en las cárceles de Guatemala? Es claro, es un secreto a voces que ya con este hecho criminal es más que evidenciado la manera como operó el grupo de Carlos Roberto León Varías, alias Juancho León, por el amor de una mujer, por el asesinato de su conviviente, de la madre de sus 2 hijos,
cuando él se entera, imagínate este extremo, matan a su esposa en la zona 6 de Quetzaltenango luego de visitarlo en la cárcel, la asesinaron. Y Juancho León, me imagino que fue el primero en enterarse, recibió la llamada telefónica para saber que su esposa la habían asesinado en la zona 6 de Quetzaltenango. Y en cuestión de minutos, una lógica increíble, Axel, ordenó que todo su anillo de seguridad aparentemente se presentara a la planta baja y planta alta, y de inmediato los desplazó de una manera violenta, con machetes en mano, rumbo al sector 9 para realizar esta narcomasacre en contra de los quienes pretendían también tomar el control del penal en el mes de marzo, y que fue detectado por Presidios y la policía cuando efectuaron esta requisa, y que consta en los informes que en la Bartolina de Edgar Estuardo Márquez Sigüenza, alias Chabelo, se incautó un revólver y municiones, y que aparentemente en el informe consta que pretendían utilizarlo para asesinar a Carlos Roberto León Varías, alias Juancho León, y a su grupo en la planta alta, ahora donde bien, él permanecía. Ahora bien, Juan Víctor, no defendemos aquí ninguna postura, pero analizamos esto. A nadie le gustaría definitivamente que le asesinen a alguien de su familia, mucho menos a la madre de sus hijos. Acá estamos observando que las bandas criminales tocan lo que más quieres. Por supuesto. Para darte una lección o un aviso, un mensaje directo. Vendetas. Esto tendrá una reacción también similar. Claro, Axel. ¿Qué pasará con los hijos también en la orfandad? No hay duda alguna. Y aquí nos preguntamos, Axel, ¿por qué tantos hechos violentos en Quetzaltenango? Tú te recuerdas desde el mes de enero en la zona 2 de Xela, en la zona 1 de Quetzaltenango, asesinatos constantes, aparentemente personas que vendían droga, mujeres, extorsiones, el aumento de la criminalidad en Xela. Era claro, habían dos grupos en la cárcel Cantel en Quetzaltenango que estaban intentando tomar el control no solo del penal, sino del departamento. Claro. Y cuando encierran o trasladan al área de aislamiento al grupo de Ipiña, esto provoca la ira de una organización criminal cuando se enteran que ellos están encerrados, que alias Chabelo, el jugador de fútbol de Quetzaltenango que pertenecía a la banda de Pitágoras, condenado por secuestro, 85 años, inmediatamente, como una venganza, aparentemente ordenaron el asesinato de la esposa Anaís del Carmen Gamboa Méndez, de alias Juancho León, de la venezolana. Y ahí lo que tú dices, donde más le duele a los grupos. Definitivamente. Bueno, Juan Víctor, el tema es muy interesante y como siempre le decimos en TN23, buscamos profundizar en esto. Acá hay víctimas colaterales, lamentablemente, la esposa de Juancho León. Hay niños en la orfandad. Por supuesto. Pero sobre todo, hay una lucha de poder que continúa. Y esto se extenderá a las calles. Hay una segunda parte que no queremos ver en las próximas horas, ni mucho menos en los próximos días, Juan Víctor. Y esperamos que esta narcomasacre sea un mensaje claro a las autoridades para que finalmente puedan cumplir con lo que han prometido, tomar el control de las cárceles de Guatemala, que el país ya está cansado de tantas extorsiones, de tantos asesinatos que se gestan desde prisiones y con total impunidad. Definitivamente. No queremos una tercera parte, ni mucho menos que se repita la próxima semana. Vamos a la pausa. Juan Víctor, muchas gracias.